y de ese propósito que Él tiene de bendecir a cada familia de la congregación, de su pueblo, bendecir y que seamos nosotros, ¿qué para la sociedad? Bendición, que seamos bendición para el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y el título del mensaje ahorita es El prójimo. Por supuesto, vamos a leer este pasaje del buen samaritano que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios: he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los puso al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz lo mismo. Lo que viste hacer, o en esta historia, lo que escuchaste que hizo este hombre. Este pasaje nos muestra varios temas, hermano. Primero, este hombre que le estaba preguntando a Jesús dice al inicio, para probarle, él vino con un argumento. Muchas veces las personas tienen argumentos en su corazón y de pronto en su propia opinión son muy sabios. Y él vino a hacerle una pregunta para que, como siempre, para probarle era a ver qué error comete, porque este hombre era un intérprete, dice la palabra de Dios, un intérprete de la ley, una persona que la conocía muy bien, el texto, que conocía muy bien intelectualmente, pero para poner por obra debemos tener un conocimiento espiritual. ¿Quién entonces sería el prójimo? Mira, ¿quién es mi prójimo? O yo soy el prójimo de quién, que ese es otro tema que nos muestra este pasaje. Hermano, ¿qué significa si usted busca en un diccionario la palabra prójimo o a qué hace referencia? Dice que prójimo es una persona respecto de otra considerada bajo el concepto de la compasión y la solidaridad, sin mirar la condición de esta persona. Eso es a lo que se refiere cuando se habla prójimo, del prójimo. Cuando miramos nosotros una palabra que se utiliza mucho hoy en la sociedad, que es empatía, es más o menos ponerse en el lugar del otro, nos quedamos un poquito cortitos. El prójimo, la empatía, la cosa, ese prójimo, o cuando nosotros pensamos que somos el prójimo de alguien y teniendo en cuenta lo que el Señor nos ha llamado a hacer y a hacer como iglesia, entonces hay algo que nos debe a nosotros caracterizar y es el vivir la palabra y el cumplimiento de la palabra de Dios, de bendecir a las personas y entender lo que dice por allí desde Génesis, que nosotros somos bendecidos para bendecir. Ahora, el Señor le cuenta una historia a este hombre y en esta historia le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le quitaron todo, absolutamente, lo dejaron hasta sin ropa. Ese hombre está allí tendido en el medio de la calle. Ese hombre que ha sido despojado, que le ha sido quitado todo, no hay cómo identificarlo. Ahora, el que está hablando es un judío, el que le está haciendo la pregunta al Señor, y judíos y samaritanos no tienen así mucha afinidad o cercanía. Entonces, la ropa los distinguía. La manera en que se vestían los distinguía. Si hubiesen pasado este levita, este sacerdote, estas personas que eran las que tenían buen corazón y hubieran identificado que es uno de los suyos, este es uno de los nuestros, entonces vamos a ayudarle.
Pero como no había cómo identificar si es uno de los nuestros, entonces mejor nos pasamos a la otra acera. Hermano, esto que aparece aquí, este pasaje o este ejemplo que pone el Señor, es lo que realmente nos ocurre hasta el tiempo de hoy al ser humano. Venga a ver si merece o no merece que yo me detenga y que ayude. Y lo miramos por varias cosas, cada uno de acuerdo a sus principios, a sus argumentos, a lo que ha establecido en su mente. Entonces nosotros de pronto pensamos que hay personas que sí lo merecen, que hay personas que no lo merecen. Somos muy rápidos para lanzar juicios, somos muy rápidos para señalar, somos muy rápidos para cerrar nuestro corazón. En el mensaje anterior hablaba de abrir la mano para recibir, pero también abrir la mano para dar. Entonces el Señor le dice a este hombre, pero hubo un samaritano, se lo está diciendo a un judío, hubo un samaritano que pasó por el lugar y no hizo lo mismo que los otros super espirituales que pasaron allí. Este le prestó atención, este le trató de sanar sus heridas allí, este lo llevó a un lugar donde lo pudieran atender, este pagó y dijo que volvería y que si este consumía algo más, él lo pondría. Y le hace la pregunta, ¿quién de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? No es que ese fuera el prójimo del samaritano, sino ¿quién crees que es el prójimo? Entonces el judío, intérprete de la ley, por ningún motivo, por ninguna causa, por ninguna razón se le podía acabar el mundo a ese hombre, él no iba a decir la palabra el samaritano. Él no lo iba a decir. Entonces, ¿qué otra manera tengo de decirlo? Pero yo no voy a aceptar que un samaritano, que una persona que no está a mi nivel, a mi altura, ¿cómo voy a reconocer yo que este es el buena gente y los otros que era el levita y el sacerdote? No. Pues hermano, la manera en que este respondió fue el que usó de misericordia con él. Usó de misericordia. ¿Qué significa prójimo? Una persona respecto a otra considerada bajo el concepto de la solidaridad y la compasión. Eso es prójimo. El que usó de misericordia de él. Entonces Jesús sencillamente le dijo, ve tú y haz lo mismo. Y este ve tú y haz lo mismo, todo este pasaje desde el versículo 25 al versículo 37, podríamos resumirlo en esta frase dada por Jesús, porque esto es lo que le dice a la iglesia. Ve tú, iglesia, y haz lo mismo. Esa es tu tarea, esa es tu labor. Sirve, bendice, sé un instrumento en mis manos para llevar no solamente la palabra, porque a muchas personas nos gusta la predicación, hermano, y nos emocionamos con la predicación y queremos estar compartiendo palabra, pero cuando no estamos compartiendo palabra, nuestros actos, nuestras acciones, ¿cómo son? Tenemos nosotros todo lo que hablamos muy escrito en el corazón, no solo en nuestra mente, en la memoria, sino en nuestro corazón, para ser ese instrumento en las manos de Dios con nuestros actos. Pues eso es a lo que cada uno de nosotros está llamado. ¿En qué lugar se pone usted cuando ve a su alrededor, a las personas que están alrededor? Mira, hermano, la raíz de todos los pecados es el ego, el orgullo, es la raíz de todos los pecados. Cuando nosotros nos volvemos soberbios, cuando los éxitos, entre comillas, de esta vida nos llevan a mirarnos a nosotros como superior a los otros, entonces miramos por encima del hombro o miramos de una manera en que nos sentimos o más espirituales o más importantes. La gente reclama hoy en día, usted ha escuchado en nuestra sociedad, por ahí de tanto en tanto sacan en los medios de comunicación esa frase y la gente se muere de la risa, y cuando avergüenzan a alguien y lo han grabado diciendo eso, la gente dice, uy, tremendo cómo son. Pero nosotros somos iguales, hermano. El popular, usted no sabe quién soy yo, porque todo el tiempo estamos reclamando. Nosotros debemos ser atendidos primero. ¿Por qué atendieron la mesa de al lado primero si yo llegué? Y es que mi plata no vale, es que usted no sabe quién soy yo, y a todo el mundo le estamos diciendo con nuestros actos. Entonces, cuando miramos de esa manera, ¿qué tanto nos interesará a la gente? ¿Somos interesados? Quizás hay personas que son interesadas y que de pronto me cae muy bien o atiendo o me porto muy bien con un tipo de personas de las cuales en algún momento yo puedo sacar provecho, pero a los que a mí me parece que no, para mí no existen. Simplemente eso. Son un cero. Soy indiferente, no lo vi. ¿Cómo? Había alguien que estaba tirado en la calle
le dirían al levita o le dirían al sacerdote, oiga, ¿no vio a la persona que habían despojado de todo y que estaba herido ahí tirado en la calle? ¿Y dónde estaba? ¿En qué momento fue? Yo ni me di cuenta, yo ni lo miré, porque eso es lo que nos ocurre hoy. Ni nos damos cuenta, ni lo miramos. Para nosotros no existe. Pero cuando hablamos de la bendición de Dios y ese principio, somos bendecidos para bendecir, es decir, que como embajadores del reino de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad. Un embajador de una nación que va, todos los embajadores que hay en esta nación, ellos están representando a su país, a sus leyes, a sus costumbres, sus normas, todo lo están representando. Entonces, cuando uno de ellos hiciera alguna locura, no vamos a decir fulanito de tal, sino ese país lo está haciendo, ¿verdad? Porque él está en representación. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos y como embajadores del reino de los cielos tenemos unas características por las cuales nosotros debemos ser reconocidos. En el caso específicamente de este tema de cómo vemos a las personas a nuestro alrededor. ¿Cómo ve usted a los otros? ¿Por razón de su condición social o de su raza o de la zona, del estrato, de la zona de Bogotá donde vive? ¿Cómo los mira usted? Hay personas que ni siquiera tienen que llegar a un lugar alto, sino que en su corazón se llenan de soberbia y aún a los que están alrededor los miran por encima del hombro. Se creen superiores aún en el lugar donde están. Hermano, esa soberbia, esa actitud que tenemos frente a las personas nos hace a nosotros, nos descalifica para ser bendecidos por Dios. ¿Por qué? Por una sencilla razón, hermano. Porque si yo estoy pidiéndole a Dios bendición y la Biblia me dice que yo soy bendecido para bendecir sin mirar, sin esperar, sin estar haciendo las cuentas de cómo voy yo ahí o qué voy a lograr, sino simplemente hacerlo porque es la naturaleza de Cristo en mi corazón, pues hermano, si yo hago acepción de personas o yo estoy diciendo, este sí me parece, este no, este me cae, este no me cae bien, pues hermano, yo no puedo ser un administrador, no lo podría ser. Imagínese que usted vaya a un lugar, le pongo un ejemplo, a un banco y usted va a retirar dinero que está en su cuenta. Es su cuenta, es un dinero que le pertenece a usted. Y usted de pronto está haciendo la fila en el banco, llega a la caja y va a sacar su dinero y el cajero lo mira de arriba abajo y le dice, usted me cae mal, a usted no le voy a dar nada. Y usted diría, pero es que es mío, me pertenece a mí, me corresponde. Y diría, no, sáquenlo de este lugar porque se viste muy feo, qué sé yo, o porque no me gustó su pinta, alguna cosa. Hermano, las bendiciones que Dios tiene para el mundo van a llegar a través de ¿quién? Nuestro. Porque aunque Dios es el que bendice, envía mensajeros. Y usted es un mensajero de bendición. Usted es bendecido para bendecir. Entonces Dios, cuando direcciona su vida, cuando es el Espíritu Santo, no es el hombre, es Dios mismo que a través de su Espíritu le va indicando a usted qué hacer. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en el caso de Elías y la viuda de Sarepta, dice la Biblia que el Señor, cuando le dijo a Elías que fuera a la ciudad de Sarepta, le dijo, yo le he dado orden a una mujer para que te sostenga. Cuando Elías llega y le dice a la mujer que le haga primero a él o que haga la comida y se la dé primero a él, Elías no es que fuera un sinvergüenza ni un aprovechado. Elías sabía que Dios ya le había dado una orden y que si el Señor le había dado la orden a esa mujer, por más que ella mirara su condición, que no tenía nada, Dios la iba a bendecir. Elías tenía la fe y la seguridad. Dame a mí primero, ¿por qué? Porque igual Dios ya te dio la orden y te va a bendecir. Y así fue, eso fue lo que ocurrió. El Señor nos da órdenes a nosotros y pone el sentir en nuestro corazón. Pablo lo habla por allí a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, cuando se habla del dar, de la ofrenda, y él dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Quién propuso? Dios, el Espíritu de Dios está guiándolo. Y cuando una persona tiene el don de Dios, que también lo habla este pasaje, que el dar es un don de Dios, entonces esa persona recibe de parte de Dios una orden y ¿qué hace? Pues la cumple, la ejecuta, porque somos administradores. Si el jefe me llama a mí, yo administro los recursos, trabajo en un local o en una empresa y soy el administrador y el jefe me llama a mí y me dice, coja tanto dinero y déselo a fulanito de tal, pues el dinero no me pertenece, es una orden que se me está dando, ¿verdad? El dinero le pertenece a él. Yo puedo opinar lo que quiera, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta lo que hizo y el dueño me diría,
pues su problema es si no le gusta, hermano, porque el dinero es mío y se lo doy a quien corresponde. Nosotros somos administradores, no dueños de nada. Entonces, el Señor nos da una orden. Y en esa orden que nos da el Señor, cuando somos guiados por el Espíritu, nosotros obedecemos. Nuestra opinión, realmente, si tenemos el Espíritu de Dios, no debería ser ¿y por qué tendría yo que bendecir a otro? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tendría yo que servirle a otra persona? ¿Por qué tendría yo en una sociedad donde todo el mundo quiere ser jefe, terminar convirtiéndose en alguien que sirve a otro? No, yo nací para ser gerente, yo nací para mandar, pero no para que nadie me mande. No, yo no puedo aceptar que alguien me dé órdenes en la vida. Y yo conozco a muchas personas en iglesia que dicen, es que yo no me le voy a humillar a nadie, es que yo... ¿Quién está hablando de humillarse? Se está hablando de poner al servicio de alguien o de una compañía o de una visión lo que Dios le dio a usted. ¿O para qué cree que Dios se lo dio a usted? ¿Para qué cree que el Señor le dio a usted algo especial, que lo hace único, hermano? Lo que usted tiene, así sea parecido a lo que le ha dado a otras personas, es único para usted y único para un propósito. Entonces el Señor le dice, mira, tú vas a servir a tal o a cual persona. Y usted dice, ¿y por qué tendría que hacerlo? Yo le voy a responder con la Biblia. Filipenses capítulo 2, dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como, ¿qué dice su Biblia? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué tendríamos nosotros que tener humildad y servir a otros y mirar a otro como superior al no a nosotros? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Sencillo, porque Cristo lo hizo y porque nosotros debemos imitarlo a Él. El apóstol Pablo está diciendo que es un gozo, hermano, cuando nosotros podemos poner por obra lo mismo que hizo el Señor. Ahora, Él era, y lo dice Pablo aquí, imagínense, la segunda persona de la Trinidad, sentado en su trono, y dejó todo eso para venir y hacerse hombre, y se burlaron de Él, lo escupieron, lo torturaron, lo acusaron injustamente, le hicieron de todo. Le decían, haga algún milagro aquí como para deleitarnos a nosotros, haga un espectáculo. Él guardaba silencio. Lo miraban, se reían cuando lo torturaron, fueron, se rieron, le pusieron, y este rey, y le pusieron una corona de espinas, lo llevaron a la cruz del Calvario y allí seguían señalándolo, a ver si es el Hijo de Dios, que se baje de ese lugar. ¿Cuánta humillación realmente? Y él guardó silencio. Y guardando silencio, cuando abrió su boca, ¿qué dijo? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y desató el espíritu de perdón sobre nosotros. Hermano, si él, siendo el Hijo de Dios, vivió tal situación y no abrió su boca ni para acusar, pelear, yo me enfrento, yo no me voy a dejar, habría podido, hermano, con un chasquido de los dedos acabar con todo. Y no lo hizo porque había un propósito. Y ese propósito debía cumplirse y se cumplió. Él tuvo la victoria cuando resucitó de entre los muertos y nos dio vida junto con Él. Y entonces nos deja aquí a nosotros en medio de un mundo caído y dice, ustedes son luz en medio de tinieblas. Hay mucha maldad, hay gente que se ha aprovechado de otros, hay algunos, el Señor conoce la necesidad de cada una de las 8,000 millones de personas que existen en el planeta y nos ha dado todo lo suficiente y lo necesario para que todo el mundo viva bien, para que todo el mundo tuviera lo suficiente, pero unos pocos se han quedado con mucho y hay otros que están muriendo. Entonces, como el Señor sabe que hay necesidad, palabra de Dios es lo más importante, pero junto a la palabra de Dios, como lo dice Santiago, van las obras de la fe y es el apoyo, el servicio a otras personas. Nosotros nos vamos a ver en muchos momentos, no uno, sino muchos momentos, donde el Señor va a probar nuestro corazón. Y ese probar nuestro corazón es cómo respondemos o cómo reaccionamos ante una situación, ante una necesidad de un hermano de la iglesia, ante una necesidad
de mis hijos, en casa, de un familiar, ante una necesidad de un compañero de trabajo. Entonces, ¿cómo puedo reaccionar yo? Si esa persona quizás no esté desnuda, despojada y tirada en medio de la calle, puede estar sentado en el escritorio al lado mío, o puede estar sentado en la silla de la iglesia al lado mío, o puede ser mi familia de sangre, un hermano con el que no hablo hace tanto y hoy que precisamente hablamos me cuenta su condición, la situación que está viviendo, e inmediatamente yo como que digo, ¿qué hago? ¿Qué dice la carne? La carne y el mundo me dicen, pásese para la otra orilla, pásese para la otra calle. Ese no es problema suyo, ese es problema de él o de ella. Mire que ha hecho cosas malas. Entonces dejamos a un lado esta enseñanza y pasamos de largo. Y somos el levita y el sacerdote que pasa de largo. Pero de pronto viene una persona que ni siquiera es conocedora de la palabra como somos nosotros, o que en la iglesia somos líderes, o que en la iglesia somos personas que conocemos mucha Biblia y nos la pasamos hablando de Biblia, y de pronto viene uno que no, y hace lo que debimos haber hecho nosotros. Termina haciéndolo otra persona, porque Dios quería que hubiese una respuesta para alguien, y Él puede utilizar, hermano, a quien quiera, puede utilizar a un inconverso. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo debemos vivir para poder cumplir ese llamado, para poder caminar en ese llamado que nos hace el Señor? Sencillo, pensar siempre en las otras personas. ¿En quién piensa usted cuando le pide algo al Señor? Yo quiero, yo necesito, dame, dame. En el segundo servicio hablamos que las manos siempre las tenemos así listas para recibir, pero si las tenemos abiertas para recibir, la tenemos abierta para dar. Pero si yo cierro la mano para dar, pues realmente la estoy cerrando también para recibir. Porque todo lo que el Señor nos da tiene un propósito. Todo lo que nos ha dado. El tiempo. Usted nació, usted no fue ni un accidente, ni nació en la época equivocada. Usted nació en el tiempo justo, en el momento justo, para que Dios desarrollara una tarea para bendecir mucha gente a través suyo. ¿Cuál es? ¿Cuáles son las personas? ¿En qué momento? Eso usted lo sabe, hermano. El Señor, yo estoy seguro, se lo ha mostrado. Y le dio dones y talentos. Y hay personas muy buenas. Deuteronomio 8:18 dice que el Señor nos da el don de hacer las riquezas. ¿Y cuál es ese don? Lo que llamamos hoy emprendimiento. Y hay personas que la tienen clara. Hay personas, hermano, que ven un negocio en todo, y tan, y aquí, y tal, y aquí lo podemos hacer así, multiplicamos. Hermano, usted les da $1.000.000 y lo multiplican, y en un momento tienen 10, y en un momento 100. Eso es un don que viene de parte de ¿quién? De Dios. Y el Señor dice, no te olvides de mí. No te olvides de mí, porque si te olvidas, eso no va a funcionar igual. ¿Y qué es no olvidarse del Señor? Es reconocer que ese don tiene un propósito. ¿Cuál es? Glorificarlo a Él. Señor, ¿y eso para qué es? Esos recursos, ese don. Tú ordenas, tú dices y yo voy y hago. La intención del corazón la conoce el Señor. Mientras yo permanezca en obediencia, pues eso no se detiene, hermano. Pero cuando yo estoy en desobediencia, sí que se detiene. Pero entonces yo debo pensar, claro, hermano, cuando una persona viene de una situación de años de pronto que tuvo escasez y en un momento empieza a haber abundancia, pues sale uno corriendo a tener muchas cosas, etcétera, ¿verdad? Pero y el Señor no lo va a castigar por eso. Si se olvida de él, sí. Pero hay un momento en que dice, venga, un momento. Resulta que alrededor mío hay mucha gente. Mi familia, lo que le decía, la familia, los sobrinos, los hermanos, bueno, los que están por ahí, la iglesia, la comunidad cristiana, los vecinos. Podemos ver en nuestras calles gente con necesidad muy seguido, pues por toda la ciudad de Bogotá lo podemos ver. Entonces vemos que hay una necesidad, que yo estoy siendo bendecido más de lo que yo necesito y que gloria a Dios, Él me da la oportunidad de seguir creciendo. Pero ¿cómo retribuyo yo un poco de todo eso? El Estado le dice a usted, a mí me da sí o sí, me retribuye, paga impuestos, tan. Pero ¿cómo le retribuyo yo a Dios, que está por encima del Estado? Hermano, siendo un instrumento en sus manos. Y es cuando yo pienso en otras personas, cuando sus oraciones, por los recursos, por la provisión, por sus ventas, por sus negocios, cuando en todo usted involucra la voluntad de Dios. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, vemos una oración, hermano, que abre unas puertas tremendas. En segunda de Crónicas 1, en el versículo 7, está en este momento Salomón orando.
Dice la Biblia que mientras él estaba allí orando, esta noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínese eso, que es lo que todos nosotros soñaríamos y esperaríamos. Hermano, imagínese que Dios mismo nos hable y nos diga en un tiempo de oración, pídeme todo lo que quieras. No es como las películas o las historietas, 3 deseos, no. Pídeme todo lo que tú quieras que yo te dé. Ahora, la puerta está abierta, las ventanas de los cielos están abiertas. Piense por un momento qué pediría usted. Si los que toman nota escriban, ¿qué pediría usted? Porque de ahí depende por qué Dios no le ha dicho eso. Hermano, pídeme lo que quieras que te dé. A uno se le pasan 1000 cosas por la cabeza, los sueños, los caprichos que convirtió en derechos, mejor dicho. Y Salomón le dijo al Señor, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Le pidió un intangible, se llama esto. Este hombre, su oración era, yo necesito sabiduría para poder ser un hombre justo. Mi padre era un hombre justo, mi padre fue un hombre que gobernó bien. Si usted mira en el primer libro de Crónicas, cuando se construyó el templo, David le dice al pueblo, el Señor escogió a mi hijo, tiernito, jovencito, lo escogió para que construyera. Entonces vemos que este hombre y las enseñanzas de su padre lo llevaron a algo. Poner su mirada en el Señor, sabiendo, y esto es algo que nosotros deberíamos tener más que claro, que si el Señor es el centro de nuestra vida, todo lo demás es añadido. La mayoría de las personas andan dándole vueltas tratando de buscar la añadidura y nunca ponen de centro al Señor. En el centro se ponen ellos. Y cuando una persona se pone en el centro y le quita el lugar a Dios, pues hermano, nada que hacer. En su propia fuerza usted verá cómo usted se metió, cómo soluciona, y ahí es donde la gente se ve en líos y en aprietos. Pero cuando el Señor es el centro, entonces todo lo demás funciona. Estaba diciéndole Salomón al Señor, todo lo que te pida, sí, gracias Señor. Yo te pido sabiduría. Yo te pido a ti, Señor, que me des sabiduría, que me des ciencia, que me des la visión clara para poder ser justo con la gente, para poder gobernarlos y para poder ser una bendición para ellos. Él estaba pidiendo algo para la gente, ni siquiera para él. Usted dirá que el papá era el rey David, hermano, y le dejó una herencia enorme. Pues necesitaba también sabiduría para poder permanecer, porque las herencias hoy, cuando no hay sabiduría, hermano, a muchas familias he visto cómo del padre al hijo todo se disipa en un abrir y cerrar de ojos, lo que tardó mucho tiempo en levantarse. Mi hermano, ¿qué pide usted? ¿Qué le pediría al Señor? ¿Qué escribió ahí en su cuaderno? ¿Qué escribió ahí en su libreta? Pídeme lo que quieras. Quiero ser una bendición para la gente. El Señor escucha esta petición y le dice, por cuanto hubo esto en tu corazón, y mire que el Señor intuía, pensaba y nos deja una enseñanza, y no pediste riquezas, bienes o gloria, como que cualquiera hubiera pedido eso, hermana. Cualquiera hubiera pedido más poder, cualquiera hubiera pedido la vida de sus enemigos, cualquiera hubiese pedido dinero hasta que nunca más, cualquiera hubiese pedido todo el oro del mundo y quién sabe cuántas cosas. Como no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Recibe lo que me pediste. Pero ¿sabes una cosa? El resto te lo encimo. También te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Como nunca antes. Si usted, hágase un estudio sobre la vida de Salomón. Cuando el Señor dice, como nunca ninguno ha tenido, usted ve a los hombres más ricos de este tiempo, hermano, y podrá decir, nunca nadie ha tenido dinero como esos hombres tan archimillonarios. Salomón tuvo más.
hermano, tuvo más. Y la sabiduría que el Señor le dio, bueno, usted y yo conocemos un poco, la Biblia nos habla un poco de esa sabiduría. Lo podemos ver en el libro de los Proverbios, de la sabiduría y toda enseñanza. Pero mire que adicional el Señor le dijo, el resto va por añadidura. En Mateo 6:33 dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Si alguno escribió en su cuaderno o en su libreta, le pediría riquezas, le pediría dinero. Hermano, eso es añadidura. Eso es añadidura. Usted lo necesita, yo lo necesito, todos lo necesitamos para vivir, para subsistir, para pagar las cuentas, para pagar el arriendo, todo lo necesitamos. Pero el Señor sabe cuánto necesita usted. Pero ¿qué tan buen administrador es si no tiene sabiduría? ¿Cómo será buen administrador o mal administrador? Malo. Hay personas que son malas administradoras y el principio de la administración nos lo enseña la palabra de Dios también. Entonces el Señor le dice, lo otro te lo doy como añadidura. Esa es la ñapa. Y yo quiero leerle solo un par de versículos en el capítulo 9 para que usted vaya teniendo idea cuál fue el regalo que Dios le dio. Dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 13, el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Le hace eso en casa. Dice que él hacía todos los utensilios de su casa y todo. Había tanto oro, hermano, que todo era de oro, todo se convertía en oro. Tenía negocios. Salomón era un empresario también, él no solo era rey, él era un empresario, él compraba y vendía. Él compraba unos carros a un precio, iba y se los vendía a los que estaban en guerra a uno más alto, aún a los propios que se levantaban a veces en contra de él. El hombre tenía comercio, pero en forma. ¿Qué traían? Hermano, prácticamente se lo puedo decir como toneladas de oro, así de sencillo, para que lo tengamos una visión. Y le traían por sus negocios, el negocio de allí, el de allá. Yo creo que ese hombre se levantaba y vamos a llamar al administrador. ¿Cómo nos fue ayer? ¿Cómo nos fue en el último mes? Y le decían, ya va para allá las embarcaciones de oro. Y venían los reyes de otras naciones y venían líderes. En este capítulo 9 habla de la reina de Saba cuando visita a Salomón. Hermano, ¿y sabe qué le traían de presente a este hombre? Más oro, más dinero, porque el Señor le dio una palabra. ¿Las riquezas son malas? No. La palabra de Dios nos enseña que lo malo es el amor al dinero, que es la codicia. La Biblia, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, el apóstol Pablo, a partir del versículo 6, le habla algo a su hijo espiritual Timoteo y le dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males que es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero en sí no es malo. Ageo dice que del Señor es el oro y la plata. A que Él quiere se la da. Habrá personas que van a tener muchos recursos, habrá otras personas que van a tener menos, pero en su pueblo no va a faltar. ¿Por qué? Porque los que tienen mucho van a ser generosos con los que tienen poco. Ese es un principio bíblico en Levítico y en Deuteronomio. Entonces se supone que a nadie le debe faltar nada. Unos tienen menos, pero no les falta porque hay otros que suplen. Y eso era la iglesia primitiva. Eso fue lo que pusieron por obra. Hermano, dice la palabra, todo se daña cuando una persona en un abrir y cerrar de ojos, en un momento está trabajando bien, la gloria de Dios está sobre él está siendo un buen administrador, pero en un momentico, en un abrir y cerrar de ojos, eso que estaba haciendo se le convirtió en codicia. Y cuando se convierte en codicia, empieza un afán desmesurado. Ahora yo necesito más, pero ¿de dónde salió usted, hermano? David, el hombre que fue tan rico, y su hijo Salomón, al que él le dejó una gran herencia, el Señor le dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Este no tenía nada, David no tenía nada. ¿Quién era él antes de que el Señor lo llamara a ser rey?
era el hijo que no querían tener en la casa y lo mandaban a cuidar las ovejas. No es que su papá estuviera en la pobreza absoluta, tampoco, pero era un hombre común y corriente. Y sin embargo el Señor lo enriqueció, le dejó herencia a su hijo, y su hijo, por pedir sabiduría, lo hizo mucho más rico. De pronto hay personas que tienen un problema, y ese también tiene que ver con el amor al dinero, hermano, y de eso no se habla, y le tenemos rabia cuando hablamos de dinero, y si alguien habla de dinero me incomoda, me pongo mal. No, la Biblia en Génesis habla de Abraham, varón riquísimo, de Isaac, y el Señor lo hizo muy rico. No, no se trata de eso. El problema está cuando yo quito del centro al Señor y pongo el dinero, o me pongo yo. Entonces empieza el afán, más dinero. Y ahí es cuando se pierde la fe. ¿Por qué? Porque podemos dejar el ministerio, podemos dejar la obra de Dios, podemos dejar los principios bíblicos y todo porque abrí un negocio, porque abrí un local, porque puse una empresa y ahora estoy allá de cabeza. ¿Qué puse primero? El dinero. Puede irle bien o puede irle mal. Pues lo lógico, si usted trabaja, es que le vaya bien, hermano. Porque en el mundo vemos mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón y prospera económicamente hablando, pero su alma está perdida. Entonces no están siendo bendecidos. Alguna gente dice, pero mi vecino no es cristiano y Dios lo bendice. Si no es cristiano, ¿cómo lo va a bendecir? Es que tiene plata. No, una cosa es que tenga plata y otra cosa es que sea bendecido. Pero cuando una persona trabaja, le va bien, ahí sale adelante. Muchas personas lo hacen y pueden tener riqueza. Pero cuando un hijo de Dios es bendecido, el Señor lo ha llamado a ser administrador. Y como administrador es ese recurso, ¿para dónde va? ¿Cuál es el propósito? Dice la Biblia aquí en el mismo pasaje, en el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da ¿qué? Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. La palabra nos habla de las riquezas en el cielo, las riquezas en gloria. La palabra nos habla de hacernos ricos donde no hay ladrones, donde no se pudren las cosas, que es el reino de los cielos. Yo puedo disfrutar de lo que Dios me da, pero claro que sí, hermano. No es un pecado. Que me voy a ir de viaje, que me compré una casa. Listo. Si Dios se lo dio, dele la gloria al Señor. Pero ojo, no quite al Señor del centro de su vida. Porque un día de pronto se cierra su corazón y, como dice Deuteronomio, se vuelve una persona mezquina y ya le importa más la creación, que es este caso el recurso o las cosas, que Dios mismo. Y cuando usted cierra su corazón, pues el Señor dice, va por su cuenta. Y por su cuenta es que puede atesorar mucho, pero la Biblia nos enseña algo por allá de un necio, que el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, ¿y qué? ¿Para quién serán todas las cosas que tú atesoraste? La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios, y dice otra versión de la Biblia, y a Mamón, o a las riquezas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No trabajamos? Claro que sí. ¿Y no podemos ser prosperados? Por supuesto que sí. Pero si Él es el centro, mi único Dios, el Shema, Jehová mi Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Si Él es el centro y si Él es lo primero, hombre, todo el resto es añadidura. Nunca será más importante que Dios y que la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si yo pienso en el prójimo y si yo oro por el prójimo, yo sé que Dios me ha puesto en un lugar geográfico, en una iglesia, en un barrio, en un trabajo, en una empresa, en un tiempo específico para ser un embajador. Dios me bendice y yo bendigo a las personas. Y las personas que están alrededor puede que sean creyentes o no creyentes, pero ¿qué van a ver? Van a ver algo diferente a lo que dice la sociedad, el mundo, lo que nos enseña. Y ahí es cuando se van a acercar, oiga, usted es diferente. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Y eso por qué? Usted es una persona generosa y usted no está mirando cómo gana y Dios lo bendice. ¿Usted qué es o qué? Y ahí usted tiene la oportunidad, ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios, hermano, para compartir un testimonio. Es que yo
soy un cristiano verdadero. Un cristiano que reconoce que todo lo que tiene lo ha recibido de parte del Señor. Pero ¿qué pasa cuando no somos honestos? Y cuando en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, se nos fue el corazón para el otro lado. Terminamos mintiendo, hermano, mintiéndole a Dios. Terminamos cerrando nuestro corazón con la gente. Yo le puedo decir al hermano Luis que me dijera, Pastor Diego, imagínate que me pasó esto y esto, y mis hijos y yo necesito tal cosa. Inmediatamente yo puedo cerrar mi corazón y decirle, hermano Luis, vamos a orar por usted, una palmadita en el hombro, hasta luego, y no es mi problema, y hasta luego, y yo me hago a un lado. Yo podría hacerlo. Y de pronto él me lo cree, porque dice, pues es el pastor, si él me dice que no puede, pues no puede. Pero yo puedo salir y hacer cosas que no debería con un recurso que Dios me dio para ese momento, para ese instante. El Señor me había dado el recurso. Si yo le hubiera preguntado a Luis, ¿y de cuánto está hablando? Estoy seguro, hermano, que con pesos, con miles, con centavos, él me daría una cifra, y esa cifra exacta, pero exactica, con centavos y todo yo la tengo. Pero como ni siquiera le pregunté, yo me volteé y le dije, hermano, ahí vamos a estar orando, me fui. Cuando me voy, termino ese recurso gastándolo en otro lado. Entonces el Señor dice, este no es un buen administrador. Menos mal que no estamos en un tiempo tan tremendo como este que dice Hechos capítulo 5, y lo voy a invitar que vaya allí conmigo. Dice la Biblia, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sabiendo lo que había acontecido, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Era una obligación que ellos vendieran su heredad y la dieran para la iglesia? No era una obligación. No era una obligación. Ellos se pusieron a abrir su boca y a decir, vamos a dar. Fueron a vender su heredad. Entonces la heredad, digamos que fuera una casa promedio, 300 millones de pesos. Y todo el mundo está dando ofrendas y todos nosotros también la vamos a dar. Yo tengo una casita, pero verá que la vendo y ese dinero lo vamos a traer aquí. Nadie les estaba pidiendo nada. Nadie los estaba forzando. Ellos se pusieron a prometer. Mire lo que dice Eclesiastés. No caigas por los dichos de tu boca. No te pongas a prometer cosas que no vas a cumplir porque se afectará ¿qué? Tu trabajo, la obra de tus manos, dice Eclesiastés. Fueron y vendieron la heredad. Una cosa es hablar y otra cosa son los hechos. Yo puedo decir, claro, yo voy a vender mi casa y cuando reciba ese dinero voy a dar una ofrenda. Pero otra cosa es cuando tenga los 300 millones de pesos en la mano. Eso era antes de venderlo, sí, yo le hago, pero otra teniéndolo el dinero. Hombre, pero 300 y yo necesito para unas cositas, pues cojámonos 100 y llevamos 200 y decimos que la vendimos en 200. Nadie les pidió nada, hermano, nadie. Pedro les dice, teniéndola ustedes no necesitaban venderla, era de ustedes. No necesitaban prometer nada, si la hubieran vendido en 300, en 500, esa plata era de ustedes. Pero han dejado que Satanás llene su corazón, prometieron y ahora le están mintiendo a Dios. Le decía hace un momento, porque una cosa es que yo le mienta a Luis y le diga no puedo, pero otra que trate de mentirle a Dios. Hermano, ¿quién hace eso? Hay personas que en la declaración de renta contratan a muy buenos contadores, entre comillas. Aquí está el José, que se mueve en eso. Y le digo, José, hágame la declaración con Marley, por favor. Pero de una vez le advierto, recibí 5,000 millones de pesos, pero no quiero pagar ni un peso de impuestos. Hágame el milagrito ahí. Y hay contadores que lo hacen.
Me salió en cero o a favor, imagínense. Listo, ya, soy muy vivo. Pero yo no puedo ir a decirle, José, recibí tanto, hágame un favor, y me hace la misma historia para no diezmar ni ofrendar. Entonces pasemos al cielo y digámosle al Señor el domingo, que no me alcanza, tú sabes. Eso es lo que dice la Biblia. Satanás llenó el corazón. Hombre, ¿para qué se pone a prometer cosas, a abrir su boca y a prometer cosas que no va a cumplir? ¿Por qué lo hace? Por emoción. Puede ser por emoción. Porque ve el reino de Dios como un negocio. Si yo doy tanto, se me da tanto, porque la Biblia dice eso, sí, pero todo depende de la intención. Claramente Dios bendice, pero tiene que ver la intención del corazón. Entonces, cuando yo hago eso, estoy sustrayendo algo que prometí. Ahora vamos a la responsabilidad del hogar. Cuando yo le digo a mis hijos que no tengo, cada vez que me pidan, cualquier cosa que me pidan, les digo, no tengo, ¿qué estoy haciendo? Sustrayendo el recurso que Dios me dio para sostener ese hijo. Porque el Señor es el que ve y es el proveedor de ese hijo. Por eso me dio ese hijo. Y si tengo uno, y si tengo dos, y si tengo cinco, la gente le tiene miedo hoy a tener hijos. Hermano, las mascotas salen más caras. Pero la gente tiene miedo hoy. No, que quiero tener un perrito, un gatito, y no, un hijo sale muy costoso. Hermano, le decía a José que se está estrenando, cómo iba el tema de los pañales, todavía no toma leche la bebé. Dios provee porque Dios dio ese hijo. Él sabe todo el plan que tiene con ese hijo. Entonces, Él me da la provisión para ese pequeño o para esos pequeños. Pero yo sustraigo y les digo que no tengo. Siempre les digo que no tengo. Y a la esposa cuando me pide algo, que no tengo. Y cuando me llaman mis hermanos o mi mamá o mi papá, Diego, que mira que estamos pasando, y yo tengo 7 hermanos, que vean ellos a ver qué hacen, porque yo no tengo. Y cierro el corazón y me vuelvo mezquino. Entonces el Señor dice, pasaste de ser un embajador del reino de Dios a ser un puro diablo, un embajador del otro lado. Y así pides bendición. Solo piensas en ti, solo quieres para ti, tú primero. O ayudamos, pero miramos primero a quién. Y de pronto si nos quedan debiendo un favorcito, o le ayudamos a alguien y le decimos, ahí está, me debe una, oiga, ya me debe 2, o oiga, ya me debe 3. No, hermano. ¿Qué tan honesto es usted con Dios? Eso solo lo puede responder usted y Dios. ¿Qué tan honesto es usted con el Señor? Él sabe qué tan bueno o mal administrador es usted, pero Él ha probado su corazón, no una, estoy seguro, muchas veces. ¿Qué tan honesto es usted con Dios? Porque de esa honestidad y de esos principios depende, hermano, una vida de bendición o estar ahí, como dicen muchos, en la lucha. Una vida de victoria o una vida de altibajos, mi hermano. Les hablaba de aquellos empresarios, que más que empresarios, porque realmente no lo son, aquellas personas que son malos administradores y un día hacen una fiesta por ganar 20 y al otro día están llorando porque perdieron 40 y después ganan 50 y pierden 100, pero el resultado de la operación siempre es pérdida. En cambio de multiplicar, reducen todo y se meten en unos líos tremendos. No, hermano, esa no es la vida que Dios quiere para usted, que no duerma y que esté todo el tiempo angustiado. No, esa no es la vida que Dios quiere. Dios le dio a usted algo que lo hace único y especial. Hay un don y un talento en su vida. Y ese don y ese talento tiene un propósito. El Señor le va a dar, como dice Pablo a Timoteo, una bendición abundante para que usted la disfrute. Claro que usted la va a disfrutar. Claro que usted va a tener su casa y sus cosas, por supuesto, porque Dios lo bendice. Pero ojo, aunque usted reciba esa bendición y la disfrute, siempre en su visión y en su corazón debe estar el prójimo. Y que usted es el prójimo de alguien. Usted no es una persona que pasa indiferente por este mundo. Es que me voy a ir por una callecita solo donde no haya nadie o me encierro en la casa porque a mí no me gusta ayudar a nadie. Usted es luz en medio de tinieblas, hermano. Usted está en el lugar y en el momento donde tiene que estar, moviéndose en lugares donde hay necesidad de palabra. Yo les predico, claro que sí, predíqueles. Pero también cuando haya una necesidad, supla esa necesidad. Los ricos deberían ayudar, los empresarios deberían ayudar.
Claro que sí, pero el Señor lo puso a usted. ¿Qué va a hacer? No están los ricos que usted cree ahí. No están los empresarios que usted cree que deberían estar. Ellos no están ahí, está usted. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Va a dar el paso de fe? ¿Va a confiar en la palabra de Dios, hermano? ¿Cuál es la intención de su corazón? Y como la viuda de Sarepta, el Señor dijo, le he dado orden a una viuda. No le dijo, voy a ver si ella quiere o no. Dijo, yo le di una orden, yo voy a poner en su corazón que lo ayude, que lo sostenga. Cuando él llegó, él pidió y ella cumplió la orden de Dios. ¿Y si la orden se la da a usted el Señor? Y si usted sale ahorita y el Señor le da orden a usted, usted todavía no lo sabe, pero cuando esté frente a frente en una situación, el Señor le ha dado una orden, ¿usted qué hace? Como que siento que esto es de Dios, no es de Dios. Ay, no sé. Volvamos al ejemplo con el hermano Luis. No sé si será de Dios, no será de Dios. Hermano, vamos a meter en un ayuno de 40 días. Nos hablamos de mes y medio a ver si sí o no. Mes y medio, hermano, ya perdió. Hablé esta semana con un empresario amigo. Él venía aquí a la iglesia y yo le dije, hermano, quiero contarle algo, quiero invitarlo. Cuando empezamos con Operación Jesucristo hace unos años aquí, él estuvo muy atento y muy pendiente de apoyar el tema de Operación Jesucristo. El año pasado, cuando hablamos de Jesucristo en las calles, él dijo, cuenten conmigo. Él con su familia se está congregando en otro lugar. Y lo llamé y le dije, quiero invitarlo, porque la suma Operación Jesucristo y Jesucristo en las calles ya dio fruto. Y mire el fruto que ha dado. Empezamos el año pasado, como a mitad del año, saliendo los hermanos con los desayunos, que yo les hablé aquí bastante, y cada uno traía 2 desayunos. ¿Cuál era la motivación? Se lo dije todos los domingos aquí reunidos a las 6. Hermano, ¿en quién piensa cuando usted está haciendo esos 2 desayunitos a las 4 de la mañana de un domingo? Que no lo hace ni para usted, ni para los de su casa, pero está ya haciendo 2 desayunos y todavía no sabe a quién le va a dar esos desayunos. Está orando por unas personas allá en el barrio Santa Fe. Y está haciendo los desayunos, está orando, está con mucho amor. Y a las 5 de la mañana dice, me voy. Todos los de su casa dicen, ¿usted para dónde va hasta ahora? A las 5 de la mañana, un domingo. Para el centro voy a las 5 de la mañana, un domingo. Porque nos vamos a encontrar a las 6 a recibir palabra y a orar por personas que no son nuestra familia, que no conocemos y que vamos a ir a llevarles un alimento, primero físico, pero lo más importante, el alimento espiritual. Y arrancamos, y fueron meses, y se sumó gente, unos se quedaron por el camino, otros siguieron, y el Señor abrió puertas. Y entonces nos dieron para utilizar una casa. Esa casa se usa los sábados y los domingos, la fundación se llama Empezar de Nuevo, que es la fundación de esta iglesia. Entonces ya no tocaba llevar los desayunos, ahora los vamos a hacer allá. Inicialmente se llevaban entre 30, 40, la gente empezó a donar huevos aquí, la hermana de la frutería no los hacía. ¿Cuántos necesitan? 30 desayunos, más otros 30 que trajeron, 60, y empezó a crecer. Cuando nos dan la casa, empiezan a llegar niños. Hoy se reparten 200 almuerzos los días sábados. Se reparten 200 desayunos los domingos y almuerzos. ¿Y sabe una cosa? Que la gente empieza a donar, los oyentes de Fuego AM, hermanos de la iglesia, y empiezan a donar mercado. Y donan tanto mercado que se multiplica todo. Y entonces va otro grupo que va a salir por la carrera séptima a llevar almuerzo los días domingos y los días sábados. Y el mercado está. Y sigue creciendo. Nos ofrecen que otra casa en La Favorita. Nos hablan de un lugar en el norte. Un oyente de la radio nos llama y nos dona, hermano, la donación cuando nos dijeron para un comedor infantil, yo dije, listo, lo recibimos. Cuando el pastor Miguel, que lo llevó a Soacha esto, me muestra el video, le dije, haga un inventario. No hay para un comedor, hay como para 3 comedores, hermano. Y le dije, arranca el comedor en Soacha. Lo que estamos haciendo acá, los hermanos van a venir, van a ver cómo es, arranca en Soacha. Arrancamos los cultos, los sábados a las 2 de la tarde. Arrancamos los cultos los domingos, a las 12 del día hay culto allá. Son cultos donde se reúnen ya aproximadamente entre 40 y 50 personas, aparte de lo que se está haciendo. Hay gente que ya fue a Villa Betel de los que están allá. Hay personas que se reconciliaron con el Señor, están en discipulados de bautismo. Dios está haciendo una obra en corto tiempo.
¿Cuánta gente hay alrededor de esto? Hay un equipo que yo lo conozco, eso es un ejército de personas allá trabajando, pero hay muchas personas alrededor, oyentes de la radio, personas que no son de esta congregación y que el Señor tocó sus corazones para hacerlo. Pero si nosotros hubiéramos dicho al principio, no se puede, es imposible, pues no estaríamos haciendo nada. Hermano, así es todo. La radio, los programas de televisión. Dios toca los corazones, Él da la orden y se alcanzan vidas y se alimentan personas. Y está el tema de los niños. ¿Hasta dónde irá eso? Dios lo sabe. Se abre dentro de poco el de Soacha. En el norte se va a hacer un trabajo social en los barrios que quedan en la séptima, hacia arriba de la carrera séptima, de la 150 en adelante. Hermano, con poquitas personas, pero un ejército que tiene el Señor de personas generosas de corazón, que dicen, oiga, yo recibí como una orden para hacer esto. Y cuando llamé a este empresario, le dije, hermano, usted fue de los primeros que nos escuchó aquí hablando bastante de esto, yo quiero invitarlo para que usted vea. Y me dijo, por supuesto, voy a ir con mi familia a mirar, pastor. Personas que reciben una orden de Dios y que están pensando en quién, en el prójimo, en el prójimo. Usted es el prójimo de alguien. ¿De quién? ¿De la persona que lo llamó esta semana? ¿De pronto usted lo llamó a alguien esta semana? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, está la alimentación de los 5,000. 2 siervos del Señor, 2 de sus discípulos. Felipe, ¿qué responde? No hay, es imposible, y si tuviéramos plata, pues gastarnos toda esa plata en un almuerzo para esta gente. ¿Qué responde Andrés? Hay un muchacho, un jovencito que tiene 7 piezas de alimento, pero eso no alcanza para nada. El Señor dice que les preguntó qué hacer, qué hacían para probar su corazón, porque Él ya sabía, y puso en sus manos algo. Cada uno de ellos tenía que alimentar aproximadamente a 490 personas. Y si le dan a usted un pedacito de pescado y un pedacito de pan y le dicen alimente a 490 personas, ¿usted qué piensa? Hermanos, seamos honestos, cualquiera de nosotros diría, ¿cómo? Imposible. Pero cuando empezaron a repartir el alimento, empezó a multiplicarse. Es decir, cuando se pensó en el otro. Si yo pienso en mí, ¿qué digo? Imposible. Primero yo. ¿Y por qué primero no nos comemos esos pescados y esos panes nosotros? Que también tenemos hambre y después miramos qué se hace con la demás gente. No, cuando yo pienso en el otro. Porque Jesús enseñó así y fue lo que dijo Pablo a los filipenses. Seamos imitadores de Él. Él pensó primero en nosotros que en Él. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él pensó primero en nosotros. Nehemías, en el capítulo 1, lloró, oró, ayunó. Él estaba tranquilo en el palacio del rey, tenía su trabajo. Pero el Señor tocó el corazón del rey y Nehemías pidió lo que necesitaba. ¿Para quién? ¿Para él? Para ir a reconstruir los muros, como él dijo, por nuestras familias. Pensó en las familias, pensó en el pueblo. Y él dice, la benéfica mano de Dios estuvo sobre mí y me dio todo lo que necesitaba. Hermano, cuando usted piensa en el prójimo, cuando usted piensa en el otro, Dios lo bendice. Así de sencillo, Dios lo bendice. Los 3 mensajes de hoy tienen que ver, son diferentes, usted los puede escuchar en las redes en estos días, pero tienen que ver con la bendición de Dios. Hoy hay mucho pueblo de Dios enredado en la escasez, enredado en una cantidad de cosas que no deberían ser, hermano, porque deberíamos estar nosotros siendo la respuesta a la necesidad de mucho pueblo, de muchas personas. Sí, hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y les han quitado a otros la oportunidad, eso es cierto. Pero nosotros como iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos, hermano, bendecidos. Y cuando la bendición de uno, si yo puedo bendecir a muchas personas, imagínense si nos unimos 2, o si nos unimos 3, o 5, o 10, o 15, o 50, ¿cuántas cosas más se podrían alcanzar? Impactamos, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que eran los que trastornaban al mundo. Hermano, hay gente que le molesta y le afecta mucho el tema cuando se le pide.
Es un don de Dios, no lo tiene todo el mundo. Pídale ese don a Dios, ojalá le pida ese don a Dios para bendecir a otros. Pero lo más importante, hermano, yo puedo inventarme todas las excusas y argumentos que quiera. No, eso es del Antiguo Testamento, no, eso no es de ahora, no, eso no es así, no, eso es por pecadores, no, eso es por lo... O puedo creerle a la Biblia. La Biblia dice, probadme en esto. Hermano, lo que le decía ahorita, Lucas capítulo 12, versículo 17, el rico insensato. Y él pensaba dentro de sí diciendo, tenía riqueza. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Dijo esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, que traduce tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo dijo Pablo, se lo dijo a Timoteo y lo dijo Job. Hermano, gloria a Dios por todo lo que nos permite disfrutar en esta tierra, por las comodidades, por todas las cosas que nos permite disfrutar. Pero el día que nos morimos, nada se puede ir, absolutamente nada. El Señor dice, necio, esta noche vienen para pedirte tu alma y todo lo que lograste le queda a otros, así de sencillo, a otros. Un hombre estaba muy inquieto, enfermo, había atesorado muchas propiedades, muchas cosas, pongámoslo en una cifra alta, 100.000 millones de pesos colombianos, digamos. Tenía afán cuando se enfermó, rabia, envidia, y todo esto qué, y le decía a su esposa, prométame, que cuando me entierran con todo lo que es mío, mi propiedad, todo, ¿cómo lo van a hacer? No sé, y la esposa le dijo, te lo prometo, mi amor. ¿Seguro? Sí, te lo prometo, cuando tú te mueras, todo lo que es tuyo te lo doy, 100.000 millones. Y el hombre se murió, y la esposa cumplió su promesa. Le hizo un cheque por 100.000 millones de pesos. Y se lo dijo. Hermano, le dijo el Señor a este hombre, necio, tonto, vienen por tu alma y tú te dedicaste toda tu vida a pensar en quién, en ti, y pasaste de largo, te pasaste a la otra calle cuando viste a alguien con necesidad, miraste para otro lado, no respondiste la llamada, dijiste que no podías y te dedicaste para ti, solamente para ti. Y perdiste tu alma. Porque hiciste una riqueza que le va a quedar a otra persona. Eso lo dice Eclesiastés, téngalo en cuenta. Al que agrada a Dios, por allá en 2:25 y 26, al que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y al que no agrada a Dios, le da el trabajo de atesorar mucho para que en el momento dado se lo dé a quién, al que agrada a Dios. Sea de los que agrada a Dios. Yo le voy a invitar que incline su cabeza, hermano. Y cierro con este versículo del libro de los Proverbios. Capítulo 3. Versículo 9 en adelante. Dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuándo? Cuando lo honres. ¿Qué es honrar? Dar lugar. ¿Y cuál es el lugar que Dios quiere? El primero. Tú eres un administrador en el reino de Dios. El Señor te da orden. Obedece las órdenes de Dios y nunca te va a faltar nada. Nunca, absolutamente nunca. Piensa en el prójimo, piensa en el otro. Y cuando ores pidiéndole a Dios algo, que digas, esto yo lo quiero para mí, piensa en cómo vas a glorificar a Dios y cómo vas a bendecir a otras personas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, porque tu palabra es la verdad que necesitamos, Señor, para ser libres. En un momento y sin darnos cuenta, un día tú eres el centro de nuestra vida. En un abrir y cerrar de ojos lo son las cosas materiales, las riquezas.
Un día queremos servirte a ti y ser instrumento en tus manos, y otro día nos volvemos insensibles a la necesidad de los otros. Un día decimos, Señor, dame a mí para ayudar a mucha gente, pero al otro día, cuando estamos siendo bendecidos, nos olvidamos de nuestras promesas y nos olvidamos de las personas. Yo te pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que en esta hora que tú estás hablando al corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, no solamente esta verdad traiga libertad y que sea como una venda que cae de los ojos, Señor, sino que podamos comprender tu palabra, podemos nosotros tomarla o dejarla. Realmente es nuestra decisión. Pero cuando creemos genuinamente en tu palabra, Señor, entendemos que estos son principios bíblicos, principios bíblicos. La iglesia tiene un llamado, tiene autoridad y tiene poder para predicar, sí. Para llevar el mensaje de la salvación y del evangelio, por supuesto que sí. Pero también para hacer respuesta a la petición de mucha gente. Hermano, usted no se imagina cuánta gente está orando hoy por provisión, por una necesidad, y Dios lo escogió a usted para hacer respuesta. Cuando el Señor le dé la orden de bendecir, no se niegue a esa orden. No diga, no puedo, es lo último que tengo. Acuérdese de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta hizo como el profeta le dijo y comió muchos días porque no escaseó la comida. Y ella pensaba que iba a escasear. El Señor nos prueba. Y no solamente nos prueba, hermano, esto no es un tema solo de iglesia. Es un tema de todos los días de nuestra cotidianidad. Y nos prueba cuando vemos la necesidad en las calles. Y nos prueba cuando empieza a poner en nuestro corazón un sentir. Y entonces oramos. Tengo carga por los niños. Tengo carga por las personas que no tienen hogar. Tengo carga por los ancianos. Tengo carga por esto, por lo otro. Pero se queda solo en palabras, hermano. Pero si el Señor le puso esa carga, es porque lo escogió a usted. Él lo escogió. El Señor escogió a Salomón. Y él dijo, Dios, si tú me vas a dar lo que yo te pida, dame todo lo que necesito para servir a esta gente. Mi papá fue un buen rey, fue un hombre justo. Yo quiero tener sabiduría y ser una persona justa para poder servir a otros. Y el Señor se lo dio. Y adicional a eso, le encimó todo el resto. La añadidura por la cual muchos pelean y la cual muchos persiguen. Hermano, no persiga la añadidura. Busque el reino de Dios primero que todo. Póngalo a Él como el centro de su vida, de su profesión, de su hogar, de todo lo que usted hace. Sea un hombre o una mujer que siempre piensa en el otro, como dice Pablo en Filipenses. Mire al otro como superior a sí mismo. Honra a las personas. No sea orgulloso, no sea altivo. Y en todo momento que se trate de servir o ayudar a otro, no pierda la oportunidad de hacerlo. Porque ahí está el Señor. Ahí está el Señor. El mismo Jesús dijo, me alimentaste cuando tuve hambre. ¿Y cuándo tuviste hambre, Señor? Cuando se acercó esa persona y te pidió algo de comer. Me visitaste cuando estuve en la cárcel. ¿Y cuándo estuviste en la cárcel, Señor? Cuando te quitaste muchos argumentos de tu corazón y fuiste a llevar una palabra de esperanza, a llevarle ayuda a alguien. Hermano, no hay satisfacción más grande que ser un instrumento en las manos de Dios. La Biblia dice en Hechos, es mejor dar que recibir. ¿Y sabe que dice eso? Porque la persona que da es porque reconoce que ha recibido. Nadie puede dar algo que no ha recibido. ¿Cuánto has recibido tú del Señor? Los que son profesionales, esa profesión que Dios te dio, gloria a Dios por el trabajo, por el sueldo que tú tienes. Pero ¿a cuánta gente puedes ayudar? ¿A 1, 2, 3? Quizás muchos más. Pero ora por ellos, ora para que el Señor te dé a ti la capacidad de bendecir a otros a través de tu trabajo, a través de tus recursos, a través de la labor que haces. Bendice a las personas siempre, porque tú eres el prójimo. No seas indiferente, no pases de largo, porque puedes decir en la iglesia, yo soy el levita, el sacerdote, el pastor, el líder, el teólogo, puedes decir muchas cosas. Pero cuando pasas de largo ante la necesidad de otro, estás negando lo que dices ser. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por esta congregación. Te pido, Señor, que ese corazón generoso siempre, siempre, siempre esté avivado. Te lo pido, Señor, por esos niños que se alimentan, por los que llegan cada semana allí a la fundación y ya llegan haciendo filita y contentos de recibir palabra, de recibir su alimento.
Gracias por todos los oyentes de la emisora y miembros de esta iglesia que hacen parte de esa visión. Gracias, Señor, por esos corazones que has tocado para que se abra ese comedor en Soacha, para que se desarrolle esa labor allá en la zona norte de Bogotá y en diferentes lugares. Gracias, Dios. Gracias porque cada uno de ellos es respuesta. Los que apoyan la radio, los programas de televisión, cada uno es respuesta a nuestra oración. Ellos son el prójimo y también lo hacen por ese prójimo que recibe la ayuda, la palabra, Señor, y por eso hay bendición. En este lugar hay muchas personas, Señor, que tú has escogido y has apartado para hacer bendición. No te niegues a hacer bendición. No le digas al Señor más que tú no puedes. Tú sabes que sí puedes. No dejes que Satanás llene tu corazón, porque es el propósito por el cual tú estás en este tiempo y en el lugar donde Dios te puso. Piensa en tus compañeros de trabajo. ¿Cuánto oras por ellos? ¿Conoces las necesidades que tienen? ¿Conoces a los compañeros de trabajo, los que están atados, los que está su hogar a punto de destruirse? Cuando tú le pides a Dios, no le pides palabra, por lo menos una palabra para compartir con ellos. Pídesela, comparte lo que hay en tu corazón. Ora por ellos, ora por las personas que sirven. Cuando llegues a un lugar y veas personas que te están sirviendo a ti, porque te están sirviendo a ti también, hónralos, saluda, ora por esas personas, ora por las personas. No te dejes llevar por el enemigo a sentir que tú estás en una posición muy alta y solo pensar en ti. No, tú tienes mucho para bendecir a otros. Piensa en tu familia de sangre, piensa en ese joven, en ese sobrino quizás, o ese joven al cual tú le puedes ayudar en su estudio, con una parte por lo menos, y tienes la posibilidad de hacerlo. Hazlo, si lo sientes en tu corazón. Y aquí hay personas que Dios les ha puesto eso en su corazón, y si Dios te lo puso en el corazón, es una de las órdenes que da Él. Y cuando tú camines en la obediencia al Señor, vas a ver cómo te bendice más, porque dice la Biblia: el que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pone el Señor. Y un día el Señor te dará toda esa añadidura y serás prosperado grandemente. Pero sabes una cosa, ya eso no va a ser el centro de tu vida. Vas a disfrutar la abundancia, claro que sí, vas a bendecir tu familia, pero siempre vas a tener muchas personas a las cuales bendecir. Hazlo, porque tú eres respuesta a la oración de muchos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por la obra maravillosa, Señor, que estás haciendo en nuestros corazones, y porque de este lugar no salimos igual, porque hoy nos vamos con algo claro: yo soy bendición, soy bendecido para bendecir. Todo no gira en torno a mí, sino en torno al Señor, y puedo bendecir a mucho prójimo, a muchas personas, a mucho pueblo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios, mi hermano. Y que hoy sea el día, ni siquiera esperar a mañana, sino que hoy usted le diga al Señor: quiero escucharte a ti, quiero ser guiado por tu Espíritu y quiero ser bendición para muchos. Amén.